Vamos a desarrollar el apartado 1.4. ¿Cómo se produce el asma? Ya hemos visto qué es, cuánto hay, qué diferentes caras tiene de presentación, pero ¿cómo se produce realmente? Entendemos que es un tema sencillo. Es una cuestión de que hay una balanza, el self más X, tú mismo, tu genoma y el medio ambiente. Si tienes alteraciones en tu genoma, en ese medio ambiente, se va a producir la enfermedad, el proceso. Factores genéticos más factores medioambientales van a dar lugar a que se manifieste el asma. Un ejemplo muy sencillo. En Pekín, en China, un grupo de investigadores del Reino Unido investigan asma en adultos, 2% de la población tienen asma. El mismo equipo de investigadores con las mismas herramientas investiga asma en Southampton, el 21%. ¿Cuál es la diferencia? Si la contaminación ambiental, el medio ambiente es mucho peor en Pekín que es en Southampton, que es una ciudad blanca, en el genoma. Por lo tanto, asma y sus diferentes caras de presentación, que la va a señalar el genoma, el genotipo, más factores medioambientales como la exposición alergénica, el tabaquismo, los ácaros, las infecciones, los contaminantes ambientales, etcétera, van a producir la enfermedad. ¿Cuáles son los factores ambientales relacionados con el asma? El ejemplo es que si tuviéramos un conjunto de operarios que cargan papel en una cinta transportadora y esa cinta transportadora se encuentra con una impresora y esa impresora es el genoma, que lo va a tener el 10% de la población, y al lado tenemos otra cinta transportadora que esos mismos agentes cargan el papel, pero no hay impresora, no se fabricará nada. ¿Quiénes son los agentes que cargan el papel? Los más importantes son los virus. Y los virus, y a continuación, los alergenos, a continuación, el humo de combustión de los motores, el tabaquismo, algunos alimentos, el frío. Pero fundamentalmente, quédense con la idea básica de que virus y alergenos van a ser los mayores organizadores de esa carga de papel en esa cinta transportadora. Y ello va a dar lugar a que determinadas células desencadenen un proceso inflamatorio que con sus mediadores, complejos, señales, células y mediadores, se organice un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio de las vías respiratorias, junto con modificaciones en el músculo liso que rodea a ese bronquio para permitir abrirlo o cerrarlo, y que esa inflamación que va a dar lugar a una cicatrización, entendiéndolo como remodelado de la vía respiratoria, va a dar lugar a un fenómeno de obstrucción, contracción del músculo, inflamación, edema, hipersecreción y cambios estructurales de reorganización de esa vía respiratoria, que es en sí el mecanismo fisiopatológico de producción del asma. Disfunción del músculo liso, inflamación de las vías respiratorias y remodelado de la misma es el conundrum que sucede en estos sujetos. La vía aérea normal puede tener pequeños signos inflamatorios que no den lugar a nada o a recuperación espontánea, pero si la vía aérea normal mantiene ese patrón inflamatorio y hay un remodelado, hay una obstrucción, esa obstrucción puede hacerse crónica y mantenerla a sí mismo de por vida. Que en resumen, lo que vemos es que un niño que tiene un proceso asmático tiene una vía respiratoria que deja de estar abierta para cerrarse, deja de estar desinflamada para inflamarse, deja de permitir el paso del aire del exterior al interior de su sangre para intercambiar los gases, y todo ello da lugar a esa dificultad respiratoria, esos signos y síntomas clínicos, la tos, la expectoración, la opresión precordial, etc. Con ello hemos visto y damos por finalizado esta sección de exactamente cómo se produce brevemente el asma en estos niños.